Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a platicar de un problema, es el problema 6.13 del libro de Valiente. El problema dice lo siguiente. En un proceso para producir antibióticos, se usa un fermentador intermitente en el que se esteriliza un medio de cultivo in situ, usando un serpentín de vapor. Una vez esterilizado, se inocula y se empieza a oxigenar con aire estéril hasta que se lleva a cabo la fermentación completa. El aire que se emplea en el fermentador tiene un volumen de 10.000 litros y debe estar saturado para evitar problemas de acarreo de agua, que aumentan la concentración de sales en el fermentador. Por esa razón, el aire atmosférico que está entrando a 15 grados centígrados y 50% de saturación y a una presión de una atmósfera debe humidificarse adiabáticamente. El requerimiento de oxígeno por el cultivo es de 50 microlitros de oxígeno sobre miligramos de célula por hora. Y se tiene una concentración de 10 miligramos de células sobre mililitros de solución. El caldo se encuentra a 30 grados centígrados y a una atmósfera. Y el aire debe de inocularse a la misma temperatura. El aire debe de inocularse a la misma temperatura. En este problema nos pide determinar cuánto aire se necesita alimentar al fermentador, cuánta agua se debe de introducir al humidificador y cuánto calor se requiere para precalentar el aire. Lo primero que hacemos es identificar nuestras corrientes. Vamos a tener una corriente de entrada, una segunda corriente de entrada y vamos a decir que esta es la corriente 3. El aire el aire que necesitamos alimentar al fermentador. Este es el aire que estamos alimentando al humidificador y este es el aire que estamos alimentando al fermentador. El aire entrante debe calentarse hasta que la humedad de entrada alcance una temperatura tal que al humidificarse salga a una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces, pues primero se plantean las ecuaciones, como siempre, el balance del aire sería el volumen por la concentración, esto sería la masa de las células, por lo tanto, el gasto en 1 sería igual al gasto del aire que estemos agregando, o bueno, que estemos obteniendo entre el volumen húmedo. El aire lo podemos calcular con el volumen que ya nos están dando, que tenemos que alimentar a nuestro fermentador, por la dosis que tenemos por acá arribita, por el inverso del oxígeno en el aire, y esto obtendríamos así lo que es G3. Sustituimos nuestro volumen, obviamente organizamos nuestros datos. Nuestro volumen del tanque, perdón, en el fermentador son 10.000 litros. La concentración son 10 miligramos de células sobre mililitros de solución. La dosis son 50 microgramos de oxígeno sobre miligramos por hora. Y pues obviamente el inverso del porcentaje de oxígeno en el aire. Recordarán algunos de ustedes que el porcentaje de oxígeno en el aire es el 21%, por lo tanto nuestra fracción sería el 0.21. Sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos el dato de 23. Bueno, aquí lo vamos a tener en microlitros. Lo convertimos a metros cúbicos por hora. Para calcular el aire necesario vamos a ocupar la fórmula de volumen volumen húmedo va a ser igual al inverso del peso molecular del aire más la fracción que obtengamos fracción de agua que obtengamos
en el aire con respecto al peso molecular del agua. Recuerden, aquí tenemos que usar la temperatura en grados Fahrenheit y pues CR es la constante de los gases. Para aquellos que no recuerden, lo volvemos a platicar. Volumen es igual a N por R por T entre la presión. Ok, pero ¿cómo sabemos cuál es la fracción del aire a la salida? A la salida del aire. Entonces, lo que vamos a hacer es que junto con la temperatura a la que debe entrar, a la que se debe de calentar el aire, que es 30 grados centígrados, vamos a ir a nuestra carta psicométrica. Primero que nada, tomamos el dato de 15 grados centígrados, que está a una humedad relativa de 50%, obtenemos la fracción de agua, que para este caso es 0.052. Aquí yo tendría que tener una carta psicométrica, la estoy buscando, pero no encontré. Lo que tengo máximo aquí es el 80. Digo, de 60 grados necesitaremos tener una carta de 90 o 100. Y después, a 30 grados centígrados tenemos que calentar nuestro aire. Recuerden que platicábamos que también estas curvas son las de un comportamiento adiabático. Llegamos hasta 30 grados centígrados, saturación, y obtenemos nuestro 30 grados centígrados, si recuerden, está más o menos por aquí. Y obtenemos nuestra fracción de agua a la salida del, pues sí, del humidificador, ¿no? Sí, ahí. Muy bien. Ya teniendo estos datos, les vuelvo a recordar, las propiedades o la fracción de agua las podemos obtener de las tablas psicométricas. Ya que tenemos este dato, lo sustituimos en la fórmula de volumen húmedo, obtenemos el volumen y así podemos obtener el aire necesario para este proceso. Al dividir lo que ya obtuvimos de G3 entre BH3. Al inicio hemos planteado nuestras ecuaciones, recuerden, acá está. G1 iba a ser igual a G3 entre BH. Lo que estoy alimentando aquí va a ser igual a lo que estoy obteniendo aquí por el volumen húmedo. Bien, muy bien. Después nos pide que determinemos cuánta agua se requiere en el humidificador. Entonces, el agua que requiere en el humidificador va a ser igual a flujo de L2 por el gasto, el gasto de aire o la cantidad de aire necesaria para alimentar el fermentador por su fracción de agua que obtuvimos de la tabla psicométrica. Y1 y Y2. Ay, aquí le puse Y3 y no me lo corrijo. Y2, disculpen. Bueno, es que, ¿saben qué? Mejor aquí le voy a poner Y3 para que no se confunda. Es Y1 y aquí este sería Y3. Bueno. Para calcular el agua requerida en el humidificador, vamos a obtenerla por el gasto de aire por sus fracciones de agua. Y finalmente, el calor necesario para calentar, vamos a ocupar la ecuación que siempre, la ecuación que siempre hemos ocupado para el calor sensible, donde vamos a buscar, donde vamos a multiplicar el gasto por, aquí en este caso, el calor húmedo y por la diferencia de temperaturas. Para obtener CH1 va a ser multiplicar, recuerden que estas son constantes, y lo vamos a multiplicar por la fracción de agua a la entrada, dándonos un resultado 0.242392. Y
el calor necesario sería 97.1. Las unidades del calor húmedo es kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados. Al multiplicar las unidades del gasto, que es kilogramos por hora por kilogramos sobre kilogramos grados centígrados, por grados centígrados, las unidades finales nos quedarían kilocalorías sobre hora. Por lo tanto, ¿cuánto es el aire que se necesita alimentar al fermentador? Pues 23.89 metros cúbicos por hora. ¿Cuánta agua debe introducirse al humidificador? 0.590 kilogramos sobre hora. ¿Y cuánta agua debe de introducirse al humidificador? ¿Cuánta agua? No, aquí debe ser cuánto calor. ¿Cuánto calor? ¿Cuánto calor requiere? Ay, no, creo que aquí me equivoqué en las últimas. A ver, ¿cuánto calor se requiere para calentar el aire? Y con esto terminamos este problema. Espero que haya resuelto las dudas que me plantearon. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Ay, que no me puedo salir de aquí. Ay, perdón. Ay, quiero dejar de... No, quiero papá. Me va a decir que ya no estoy compartiendo. Déjenme ya me perdí. Ay.